Buenas noches amigos, sean bienvenidos a Biblioteca Forteana, el canal del misterio, ¿no? El misterio sobre todo enfocado a la cuestión de los libros. Y precisamente en esta emisión voy a regresar a platicar sobre algún libro, ¿no? Un libro interesante sobre temas de misterio, pero básicamente pues otra vez uno de mis temas que me apasionan, pues los ovnis. Ya como les había platicado, pues luego a veces me cuesta mucho trabajo decidir qué libro leer, ¿no? O qué libro comentarles. Curiosamente, pues hace unos días estuve pues, revisando mi biblioteca, desempolvando uno que otro librito. Llamó la atención pues un texto, ¿no? Un texto a lo mejor no muy conocido, aunque es de reciente aparición, vamos, relativamente reciente, pero que pues por alguna razón u otra pasó más o menos desapercibido, ¿no? Para mí es un texto importante. Ahorita veremos más o menos por qué. Bueno, el libro de que les voy a platicar en esta ocasión, a ver, para algunos va a ser muy controversial, ¿no? Entonces, Adrián, ¿qué te está pasando? ¿Estás, qué, pues, qué estás intentando hacer, no? Bueno, el libro que les voy a presentar a continuación es el libro escrito por el teniente coronel Philip Corso, ¿no? Que se titula La Guerra Secreta. Normalmente Philip Corso es conocido dentro del mundo de la ufología por un libro, un texto que hasta donde yo sé nunca apareció en español, solamente en inglés, que se llamó El día después de Roswell, que también fue muy controversial en su tiempo, ¿no? Estamos hablando, para ubicarnos en la línea del tiempo, pues en los noventas, mediados de los noventas, por ahí. Pero vamos a decir, Philip Corso saca este material, el día después de Roswell, que es más conocido, que fue muy controversial, ¿no? En otra ocasión vamos a platicar en específico de ese libro porque es controversial, ¿no? Que inclusive por ahí una gran eminencia, ¿no? Inclusive hizo como un texto de contestando, ¿no? Al Philip Corso para tratar de desacreditarlo y tirarle todo el caso. Algo que vemos que es muy constante en el mundo del misterio, ¿no? Siempre cuando alguien saca algo muy importante, algo muy trascendente, de la nada sale una gran eminencia que, pues imagínense, o sea, financiando incluso a veces hasta la propia edición de un libro que es caro y cuesta mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo, aquí estamos hablando de algo sospechoso, ¿no? De repente sale esta gran eminencia y hace un texto para desacreditar una investigación que, vamos a decir, pues tiene temas muy importantes, muy trascendentes y que es necesario, pues, desvirtuar, ¿no? Por ejemplo, les puedo platicar, bueno, muchas cosas al respecto. Pero bueno, ese no es el libro ahorita del que voy a platicar, sino este de la Guerra Secreta del teniente coronel Philip Corso. ¿Quién era el teniente coronel Philip Corso? ¿No? Sobre todo que este programa está enfocado para las nuevas generaciones. Él es muy importante, ¿por qué? Porque él perteneció al ejército norteamericano. Es alguien que hasta donde nos podemos investigar y podemos constatar, no es como en otros casos, pues sí tiene credenciales, tuvo forma de poder probar que trabajó para el ejército norteamericano. Y básicamente, en el punto, vamos a ir álgido, el punto más importante a lo mejor para el fenómeno ovni moderno, que más o menos va desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 60. ¿No? Él formó parte, vamos a platicar, de la inteligencia militar. Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un trabajo, vamos a decir, muy importante, ¿no? Sobre todo lo que era en el frente italiano. Él fue el coordinador, vamos a decir, o el que armó pues la estructura de inteligencia en el frente que abrieron los aliados en 1943, ¿no? Fue el famoso Frente Sur, en la Segunda Guerra Mundial, en, pues en contra de los alemanes, de los nazis, ¿no? Él coordinó mucho estas cuestiones de inteligencia, ¿no? Ahí sería interesante cómo algunas personas que después se dedicaron al mundo del misterio, entre ellos Peter Tompkins, también integraron o formaron parte
de servicios de inteligencia en este frente en especial. Por ahí algunos más, ¿no? Así como también podría platicar del lado alemán, como mucha gente que se dedicó a la investigación, vamos a llamarle misilística, o de desarrollo de armas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se dedicó también a escribir sobre temas inclusive tan fascinantes como el de la Atlántida, ¿no? Bueno, aquí es más o menos un preámbulo, porque muchas de estas personas que tuvieron, al ser de inteligencia, ¿no? Eso les dio la oportunidad de poder acceder a fuentes de información que el común de los mortales pues ni siquiera tenemos idea o jamás veremos, ¿no? Entonces aquí se va perfilando más o menos por qué es importante Philip Corso, ¿no? Imagínense, él siendo jefe de una oficina de inteligencia, pues qué cantidad de documentos, de información, de saber oculto no pasó por sus manos, ¿no? Bueno, más o menos vamos haciendo este preámbulo, ¿no? Él precisamente por las como era una persona muy inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, inclusive en este libro platica más o menos por qué razones lo integraron a la inteligencia militar, sobre todo por una serie de exámenes que hizo, donde los militares o la gente que también de inteligencia se dio cuenta de sus capacidades intelectuales, de sus capacidades analíticas, ¿no? Que eran muy por arriba del promedio. Eso le permitió ir ascendiendo en el escalafón de la inteligencia militar. Bueno, ya más acercándonos a la cuestión de lo que es el fenómeno OVNI, a él le tocó posteriormente dirigir, me estoy yendo un poquito rápido porque precisamente si me voy con mucho detalle, pues cuánto va a durar el video, ¿no? Bueno, le tocó dirigir dentro del Pentágono una oficina de inteligencia militar que le tocó, entre otras cosas, evaluar, investigar, pues toda la información que tiene que ver sobre armas secretas nazis o armas secretas alemanas, ¿no? Aquí podemos poner un paréntesis, ¿no? A lo mejor ya sí es muy conocido, ¿no? Ya hace unos años pues era muy poquita la información que había en internet y todo esto, pero pues últimamente ya se ha convertido hasta de moda hablar de la tecnología, alta tecnología nazi. Pues el personaje que le tocó evaluar esta información, concentrarla, distribuirla hacia pues, las personas que pertinentemente podrían aprovecharse de ellas, ¿no? Que podían hacer progresar el conocimiento, pues fue Philip Corso, ¿no? Aquí es muy interesante porque mucho de la tecnología llamada extraterrestre, con la tecnología inclusive nazi, que a su vez también se le presume de un origen extraterrestre, pues va muy junto con pegado, ¿no? Entonces, más o menos, aquí nos vamos a ir encontrando siempre cómo ocurre esa tesis y antítesis, ¿no? Entre los desarrollos nazis y el material recuperado de alguna posible solución extraterrestre. Bueno, este departamento de inteligencia que tenía Philip Corso, que se encargaba de evaluar este tipo de información de la alta tecnología alemana, pues además, entre otras cosas, ¿no? Ya más hacia los 50, ¿no? Empezó también a englobar, a adquirir información, que aquí lo que ya nos compete en cuanto al mundo del misterio, todavía entramos un poquito más, referente a los ovnis estrellados, a recuperar tecnología por retroingeniería o ingeniería inversa, como ya también es muy popular de unos años para acá, cómo recuperar esa tecnología que supuestamente, al menos lo que nos dicen estas fuentes, pues era de origen extraterrestre. Aunque aquí vamos a hablar de algunos puntitos, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Podría platicarles párrafo por párrafo más o menos cómo está el libro, pero pues sería muy, muy extenso, ¿no? Entonces,
normalmente a veces cuando nosotros leemos un libro, pues hay algunas cositas que a lo mejor se nos quedan más grabadas. No podemos a lo mejor entender, no, sí entender, perdón, pero vamos a decir, tener una visión al detalle de todo libro. Se nos quedan algunas cositas que a lo mejor por nuestra formación, por nuestro horizonte de comprensión, pues son más importantes, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de este teniente coronel Philip Corso. Regreso a la cuestión del libro en sí. El libro en sí, al menos lo que nos dice la introducción, pues es un libro que, de hecho, parece que se publicó póstumamente. Es un libro que Philip Corso, vamos a decir, no lo sacó en vida. ¿Por qué? Porque él tenía una especie de pacto de silencio, de que mucha de esta información la iba a divulgar con mayor lujo de detalle después de su muerte, ¿no? Es algo que veremos, va a ser una constante dentro del fenómeno ovni, cuando gente que ha formado parte de las Fuerzas Armadas, pues habla, ¿no? Habla, pero ya póstumamente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Básicamente aquí nos habla Philip Corso que muchas de las grandes tecnologías que nos podrían, que venían siendo las semillas o las madres de, algunos dicen la cuarta, en algún tiempo se me hablaba de la segunda, tercera, quinta revolución industrial, o sea, la revolución industrial que ha conformado el mundo como lo conocemos hoy, pues tiene como punto de partida la tecnología extraterrestre, ¿no? Bueno, él se centra básicamente en algunos puntos de la tecnología, pues de la alta tecnología, sobre todo de la que empieza a fluir, la que empieza a emanar, la que empieza a explotar, a reventar en los 50 y principios de los 60, ¿no? Vamos a centrarla básicamente en los puntos que tienen que ver sobre la creación de los láseres, ¿no? La invención de los materiales nanoestructurados, todos los sistemas de visión nocturna, los materiales también vamos a hablarles compuestos y específicamente de las fibras de altísima resistencia, como el Kevlar, la fibra de carbono, materiales exóticos que normalmente no se sabían cuáles eran sus aplicaciones o no se utilizaban, como el neodimio, que recordar por ejemplo los famosos imanes de neodimio, ¿no? Él también los investigó. Pues el desarrollo de los microprocesadores, tanto de los chips, microprocesadores, circuitos integrados, ¿no? Toda la variante que tiene que ver con la microtecnología, pues también Philip Corso nos menciona que tiene su origen, tiene su punto de partida en el material recuperado de los platillos voladores, ¿no? Ahí más o menos vamos platicando lo que muy en general, esto es muy en general, pero al menos la intención de este video es picarles, ¿no? El meterles el gusanito para que investiguen más sobre este libro, inclusive lo adquieran pues, y lo lean, ¿no? Bueno, él hace toda una disertación, ¿no? El problema de este libro es que como él ya lo escribió al final de su vida, ya, pues murió me parece, a los 80, en 1998, a la edad, me parece, de 83 años, ¿no? Pues ya a los 83 años ya no hay la misma, aunque uno haya sido una gran eminencia de joven, pues ya no hay la misma claridad mental para escribir, para concebir ideas, para intuir, para razonar, ¿no? Entonces el problema del libro es que es muy inconexo, ¿no? De repente está platicando de un tema y de repente brinca al otro sin ni siquiera que haya una conexión aparente, ¿eh? Menciona, no sé, algún invento, y dice, ay, lo voy a mencionar, pero no lo menciona jamás, ¿no? O sea, está muy inconexo, ¿no? Parece que es como una serie de notas que más o menos se le dio una forma de libro. No fue una cuestión literaria, ¿no? Sino simplemente pues porque hay que recordar que también cuando uno es viejito, conforme uno va envejeciendo, el tiempo relativo, el tiempo interno, pues va cambiando mucho. Hay que recordar que cuando somos jóvenes, pues un año, ¿no? Un año, cuando somos niños, un año es como si fuera 10 años a lo mejor de ahorita.